Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos el siguiente debate. Parte 1. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. El hermano Alexander Hell y el hermano John William desenmascaran las corrupciones asesinas y sodómicas de los papas católicos romanos. Gracias y paz a todos los hermanos, por aquí Alexander Hell. Y he escuchado la refutación que el hermano José Jr. le ha enviado a este paposo seminarista conocido como Giancarlos. Y sepa Giancarlos que lo que estamos haciendo aquí no solamente es para confrontar a tu madre iglesia ramera, la iglesia católica es una iglesia ramera, sino también para ver si tú entras en razón y acepta para ti ese consejo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 18 verso 4, que es Dios mismo quien está aconsejando a su pueblo. Salid de en medio de ellos por lo mío, salgan de esa institución del diablo. Entonces aquí el hermano José Jr. ha refutado tus argumentos. Ahora yo voy a dar otros datos históricos muy interesantes de la fecha exacta y el modo, lo que hicieron para establecer esa iglesia falsa, la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Así que vamos a la historia. Recuerden, hermanos, que en todo este mes, bueno, ya llevamos cerca de un mes y 2 semanas más o menos, donde hemos venido analizando la persona de Jesucristo de acuerdo a la Biblia y la historia. Y en el transcurso de la edición, pues yo me he encontrado con muchísimos datos que he ido recopilando y guardando, donde se demuestra quién es la gran ramera, que ha pervertido parte del cristianismo, porque recuerden, hermanos, que son estrategias que Satanás usa de hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, recuerden lo que sucedió con Israel, cuando Dios le entregó la ley, le entregó sus mandamientos, puso sacerdotes, etcétera. Como luego de algún tiempo, mientras Israel se estaba comportando bien, Dios lo veía a ellos, al pueblo de Israel, como su esposa, que incluso hay en Jeremías y en Isaías, Dios la llama, tú eres mi desposada, yo soy tu marido. Oiga lo que decía Dios a Israel, porque se sentía contento, porque los israelitas se estaban comportando bien y estaban siendo guiados por la verdadera religión. Pero que resulta, recuerden que ellos se corrompieron de una manera terrible y comenzaron a ser infiltrados por doctrinas de demonios. Y entonces ahí, con esas doctrinas de demonios inmiscuida en la religión israelita, se convirtieron en una especie de religión ramera. Una religión ramera. Incluso le voy a poner aquí un pasaje de Isaías para que ustedes lo lean. Fíjense aquí lo que le dice Dios a los israelitas, luego que los israelitas se corrompieron y convirtieron la religión que Dios le dio, la convirtieron en una especie de religión ramera, porque se convirtieron en idólatras y asesinos. Dios les dice a ellos, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación de adúlteros y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso y que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Fíjense ahí, hermanos, cómo Dios acusa de adulterio, de ser fornicarios, todo eso en el sentido espiritual. Ellos eran adúlteros y fornicarios porque adoraban ídolos y tenían una especie de rituales que eran muy sanguinarios, muy sanguinarios. Esa misma estrategia, hermanos, es la que el diablo usó con la iglesia, la misma. Está la iglesia, que es la novia y esposa de Cristo, la esposa de Jesucristo, porque lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, verso 2, que la iglesia está desposada con Jesucristo.
Entonces, igual que el Israel antiguo, lo que hizo Satanás fue infiltrar y levantar a esa gran ramera que es una institución religiosa que se hace pasar por cristianismo. Y yo le voy a demostrar a ustedes, según la historia, cómo sucedió eso. En los días del emperador Nerón, pues Satanás lo que intentó fue destruir a los cristianos usando los métodos de la persecución y el asesinato. El emperador Nerón es representado en la historia como un personaje que no tenía juicio, una persona criminal y terriblemente dictatorial. Él ordenó perseguir a los cristianos por todos los rincones del Imperio Romano, incluso cuando quiso hacer nuevas construcciones en Roma y el pueblo romano no quiso. Nerón ordenó prender fuego a Roma y luego le echó la culpa a los cristianos. De este modo no había ya un lugar seguro para los cristianos en ninguna parte del Imperio Romano, pero evidentemente, tal como ha explicado aquí José Junior, los cristianos no podían escapar del vasto, del inmenso, enorme Imperio Romano, sino que en medio de la persecución continuaron predicando el Evangelio. Lo misterioso del caso es, hermanos, que mientras más perseguían y asesinaban a los cristianos, estos aún más se multiplicaban. Los emperadores que sucedieron a Nerón, pues hicieron lo mismo, perseguir y asesinar a los cristianos, hasta que llegamos al emperador Constantino. Constantino al principio continuó con la estrategia satánica de perseguir a los cristianos, eso lo dice la historia. Pero al ver que estos, los cristianos, ya eran muchos en números, porque se multiplicaban, hermanos, eran perseguidos, eran asesinados, pero se multiplicaban de una manera sobrenatural, una cosa increíble. Entonces, al Constantino ver que los cristianos ya eran muchos y que además estaban recibiendo apoyo del pueblo, sintió temor. Entonces Constantino, que era un gran estratega militar, y al ver el potencial numérico que eran los cristianos, pensó mejor en infiltrarlos y unirlos al Imperio Romano, ya que Constantino estaba teniendo guerra en contra de otro emperador llamado Magencio. Y es evidente que cuando Satanás nota que perseguir y matar a los cristianos provocaba que estos se multiplicaran, entonces usa la estrategia de infiltrarlos y desde dentro destruir la fe y la sana doctrina que fundó Jesucristo y sus apóstoles, que fue lo mismo que Satanás hizo con el pueblo de Israel en la antigüedad. Pero recuerden que en la antigüedad, en el pueblo de Israel, cuando Satanás hizo eso, Dios dijo que él había reservado a 7,000 hombres, que era como un remanente fiel. 7,000 hombres que eran fiel. O sea que no toda la nación se corrompió. Siempre Dios tiene su remanente, siempre. Aunque la mayoría se corrompa, la gran mayoría, y se desvíe y se vuelvan rameros e infieles, Dios siempre tiene, hermanos, siempre, en toda la historia, tiene un remanente fiel. Entonces, hermanos, es así como Constantino prohibió la persecución en contra de los cristianos y les dio una supuesta libertad de culto, no solo al cristianismo, sino también a todas las demás religiones diferentes al culto romano. Eso fue en el Edicto de Milán del año 313 después de Cristo. De ahí en adelante, hermanos, el cristianismo se fue paganizando, fue infiltrado y ligado con el culto romano. Se había ya puesto la base para que naciera la iglesia falsa que más tarde se convirtió en la gran ramera católica romana. Porque recuerden, hermanos, tal como lo explicó aquí el hermano José Junior, este Giancarlo, este seminarista que de Biblia no sabe ni conoce nada, él está confundiendo la bestia escarlata, él la confunde como con la gran ramera. Evidentemente la bestia escarlata es el Imperio Romano, pero sobre el Imperio Romano se estaba sentando una mujer.
nació ahí esa iglesia falsa. ¿Sobre quién? Sobre el Imperio Romano. Entonces Giancarlo, que es muy astuto como las culebras, estaba como haciendo un rejuego de palabras y como ligando que como que la ramera y como que la bestia, como que ambas cosas era el mismo Imperio Romano, y eso no es así. Así que les recomiendo que retrocedan para atrás y escuchen los audios del hermano José Jr. en este sentido. Cuando Constantino marchó en contra de su adversario Magencio, y como quería que los cristianos engañados le siguieran a la guerra, se inventó una fábula. Como para ese momento ya el símbolo pagano de la cruz en forma de T se había infiltrado en el cristianismo, dijo que había visto, oye lo que dijo Constantino, él dijo que había visto la señal de la cruz en el cielo, y que una supuesta voz le dijo, con este símbolo vencerás. Es así, con este tipo de cuento, de fábula, que Constantino fue a la guerra y recibió apoyo de los cristianos engañados. Constantino venció, se hizo dueño del Imperio Romano y lo hizo supuestamente en el nombre de Cristo. Oiga, señores, porque esto es una blasfemia. Oye, pero que no puede haber cristianos tan ignorantes que apoyen este tipo de desgracia como lo que hizo Constantino. Se blasfemo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo nunca dijo en los evangelios que daba permiso a los emperadores romanos de ir y asesinar otras naciones en su nombre. O sea, todo lo contrario, lo que dijo Jesús fue que se predicara el evangelio de salvación en todas las naciones en su nombre. Por lo cual, lo que vemos aquí es que muy astutamente Constantino tomó el cristianismo para sacarle provecho, y ahora en nombre de Cristo podía ir a conquistar naciones asesinando a sus oponentes. Constantino tomó para sí mismo el título máximo pontífice o pontifex máximo, que es lo mismo. Ese título lo usaban los sacerdotes paganos romanos. Óigase bien, haga memoria usted, hermanos, hagan memoria ustedes. ¿A quién ustedes le han escuchado ese título de pontifex máximos o máximo pontífices? ¿A quién ustedes se lo han escuchado? Pues sepan que ese título lo llevaron algunos emperadores romanos y Constantino fue uno de esos. El título Pontifex Maximus lo usaron anteriormente otros emperadores o algunos emperadores, específicamente los que querían ejercer no solamente poder político, sino también poder espiritual. Los historiadores afirman que Constantino nunca fue cristiano. He tomado de la Wikipedia este párrafo sobre la biografía de Constantino. Escuchen lo que dice aquí. Dice, el historiador y filósofo Voltaire, no obstante, asegura que Constantino no era cristiano y nunca fue cristiano. Él seguía adorando todos sus dioses solares, tenía su panteón personal de dioses, hasta el día de su muerte. Siempre fue pagano. Él simplemente usó el cristianismo como plataforma para hacer sus crueldades. Sigue diciendo aquí el párrafo sobre la biografía de Constantino. Dice, después de estudiar el incremento del número de cristianos entre los siglos I al III, el sociólogo Robert Stark sugirió que el edicto de Milán no fue la causa del triunfo del cristianismo, sino una respuesta astuta de Constantino frente al crecimiento exponencial del número de cristianos en el Imperio Romano, que habría pasado de aproximadamente 40.000, que es el 7% de la población del imperio, en el año 150, y a casi 300.000, o sea, el 10%, en el año 300, que era el año o la etapa donde vivió Constantino. Entonces, muchos historiadores actuales rechazan la conversión de Constantino al cristianismo y cuestionan la narrativa apologética de Eusebio de Cesarea y de Lactancio. Entonces, como Constantino estaba uniendo el estado pagano romano con el cristianismo, pues las fiestas paganas romanas, como por ejemplo las Saturnales,
se infiltraron en el cristianismo, cambiándole los nombres a los personajes. De este modo, a Saturno ahora le llaman Jesús y a las Saturnales ahora le llaman la Navidad de Jesucristo. Se comenzó a hacer gran diferencia entre clérigos y laicos, ya que los sacerdotes eran personas afiliadas al gobierno. Óigase bien. En pocas palabras, eran paganos disfrazados de cristianos que estaban tomando puestos políticos dentro de la iglesia de Roma, haciéndose pasar por sacerdotes cristianos. Es así que en todo el período de vida de Constantino, la iglesia cada vez más se corrompía con el paganismo y la cultura de Roma. Pero todavía en esa etapa, la iglesia no podía llamarse la Gran Ramera Católica Romana. Eso sucedería un poco más tarde, cuando por fin los emperadores romanos le dieron al obispo de Roma el poder político a la par del emperador y pusieron la iglesia de Roma a la cabeza de todas las demás iglesias cristianas. Ya en la decadencia del Imperio Romano hubo un emperador llamado Teodosio del año 347 al 395 después de Cristo. Este emperador compartía su reinado con otros dos emperadores que eran menores en autoridad, que tenían por nombre Graciano y Valentiniano II. En ese tiempo ya los dirigentes de la iglesia, que eran paganos infiltrados, que solamente buscaban dentro de la iglesia de Roma puestos políticos. Pues bien, en ese tiempo ya los dirigentes de la iglesia estaban sumamente corrompidos. Estaba entrando grandes riquezas a la iglesia de Roma y esos obispos, junto a los emperadores, formaban terribles orgías y fiestas desenfrenadas. Fueron estos emperadores, los que ya mencioné, los que se pusieron de acuerdo con el obispo de Roma llamado Damaso y el obispo de Alejandría llamado Pedro, para traspasarle a la iglesia de Roma la autoridad de los emperadores. Óigase, esto se realizó con el edicto de Tesalónica en el año 380. Y es precisamente con ese edicto como surge y se confirma de una vez por todas lo que en Apocalipsis 17 se conoce como la Gran Ramera, la cual es la iglesia del diablo en la tierra. Entonces vamos a leer detenidamente el edicto de Tesalónica y verán ustedes cómo esos emperadores entregaron el poder político al obispo de Roma y bautizaron, óigase bien, a esa iglesia perversa con el nombre de Iglesia Católica. Y de paso, en ese mismo edicto, impusieron de forma obligatoria el reconocimiento al Dios Trino. Una total aberración. Vamos pues a leer el edicto de Tesalónica, editado en el año 380. Edicto de los emperadores Graciano y Valentiniano II y Teodosio Augusto, al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Damaso y el obispo de Alejandría Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgaremos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina
y después serán castigados por nuestra propia iniciativa, que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Entonces, como podemos ver, 3 emperadores, Teodosio, Graciano y Valentiniano II, se pusieron de acuerdo con los dos obispos más importantes, que eran Damaso, obispo de Roma, y Pedro, obispo de Alejandría. Y acordaron en ese edicto que de forma obligatoria todo el mundo cristiano tenía que someterse en primer lugar a la siguiente doctrina: en la divinidad única del Padre, Hijo y Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Y ese mismo edicto afirma que ahora la cabeza de la iglesia, es decir, la iglesia romana, llevaría el nombre de cristianos católicos, y aquellos que no se sometan a tal doctrina sean tratados como locos, dementes y herejes, sobre los cuales pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. O sea, como podemos ver, las iglesias y cristianos que no se sometieran a ese edicto donde se ordena reconocer el trinitarismo y se obliga a la cristiandad a llevar el sobrenombre de cristianos católicos, serían iglesias sin nombre, es decir, sin reconocimiento del gobierno, y serían castigados supuestamente por Dios, y luego serían castigados por ese mismo gobierno, por los líderes del gobierno y la clerecía católica romana. Entonces tenemos que es allí, con el establecimiento absoluto del Dios Trino en el seno de la Iglesia Católica y obteniendo la Iglesia de Roma todo el poder dictatorial de eliminar a todos aquellos que les opusiera resistencia, cuando la gran ramera queda ya totalmente confirmada como la iglesia criminal, asesina e idólatra, que a través de los siglos subsiguientes introduciría al mundo en la edad del oscurantismo, la nefasta era medieval, y aún en estos días modernos continúa siendo la iglesia de Satanás en la tierra. Señores, por eso no es todo. Óigase esto, oiga este dato histórico. El emperador Graciano le entregó al obispo de Roma el título, nada más y nada menos, de Pontifex Maximus. Oiga, así como usted lo acaba de escuchar. Es más, vamos a la historia, puede usted buscar en Wikipedia el título Máximo Pontífice, abren el enlace y al final de la biografía dice lo siguiente, escuchen esto, dice: tras la muerte de Lépido, todos los emperadores hasta Graciano fueron Pontifex Maximus. Este último, Graciano, renunció al cargo en el año 382, pasando esta dignidad a los obispos de Roma. Ahí lo tienen ustedes bien claro. Este emperador romano le entregó al papote de Roma no solo la autoridad imperial de poder perseguir a quienes se les oponga, sino que también le entregó el título de máximo pontífice, una dignidad que hasta ese momento solo lo llevaban los emperadores romanos que ejercían poder civil y poder espiritual como sacerdote del Imperio Romano. Es por esto que luego de recibir todo ese poder, todo el paganismo romano, el cual procede de Babilonia, fue introducido en el cristianismo falso, recibiendo un disfraz con nombre de tradiciones cristianas. Entonces tenemos que ciertamente los reyes y demás emperadores que continuaron luego de levantarse esa gran ramera católica romana, ahora tenían que respetar, unirse y apoyar a esa gran ramera. Así el poder del Imperio Romano fue esparcido por toda Europa y todos esos reinos se sometieron a esa gran ramera. Se embriagaron con el vino de la fornicación de esa gran ramera. Y hoy en día es igual.
el Imperio Romano continúa reflejado en la Unión Europea y demás imperios del mundo que de una forma o de otra apoyan todavía a esa gran ramera católica romana. Muy bien, hermanos, ahora vamos a conocer parte del carácter y del espíritu que poseían esos obispos que gobernaron en la gran ramera católica romana. Llámese los papas y obispos. Para que ustedes vean, hermanos, que la Biblia no se equivoca al señalar a esa iglesia del diablo en la tierra como una gran ramera, es que no se equivoca. Y eso está registrado en la historia, lo que yo les voy a contar ahora. Registrado, que cualquier persona de este grupo puede ir e investigarlo con nombre y fecha y todo. Hasta aquí esta primera parte de esta impresionante investigación histórica que desenmascara el carácter satánico, criminal y asesino de la clerecía del catolicismo romano. En la segunda parte de esta secuencia de video, el hermano Alexander Hell trae los datos de los actos criminales de más de 23 papas de Roma. Le cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios y debates, siempre y cuando no le quiten ni le añadan nada. En la descripción de este video, vamos a dejar el enlace del grupo Estudios y Debates Bíblicos en Telegram, para que usted se haga partícipe de esta congregación cibernética de cristianos bíblicos. Gracia y paz para todos ustedes.